Bueno, señores, ya como anunciamos más temprano, vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, también exministro de Educación y una persona muy querida por todos en este equipo. Buen día, profesor, bienvenido. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación y naturalmente me siento, como tú dices, parte de este equipo. Bueno, vamos a hablar de inmediato, entrar en materia. Luego, pasada la consulta del PLD, no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted. Me gustaría que nos cuente de primera mano cuál es el ánimo en el partido, si realmente ya están todos unificados trabajando por la candidatura de Abel Martínez, si ya no hay pataleo. ¿Cómo se sienten los ánimos en el PLD luego de pasada la consulta? Felices los 6, Todos porque ya están. sí, los demás aspirantes que terminaron siendo 5, porque Luis de León finalmente apoyó a Margarita ya en la etapa final, pero se le contaron los votos y ya todos están de una forma u otra integrados a sus equipos. En particular, Abel se ha reunido con cada uno de ellos y estamos ya trabajando en el diseño de lo que es un proceso hacia la confirmación de esa candidatura en el 2023, la creación de equipos de gabinete para el trabajo de programa de gobierno, de coordinación, de campañas locales y nacional, y naturalmente viene un proceso de juramentaciones que comenzará por la provincia de Altagracia el próximo fin de semana y continuará por San Juan, el Gran Santo Domingo y Puerto Plata. El PLD innegablemente que la fortaleza de su posicionamiento ha sido la movilización constante desde que salimos del poder, el proceso reorganizativo que debe culminar ahora con las instancias municipales y provinciales, y naturalmente no nos vamos a guardar el próximo candidato. Él está en la calle, está muy presente en las redes y seguimos trabajando desde las instancias de la organización para fortalecer esa candidatura. El próximo sábado 12 está convocado el comité político para su primera reunión posterior a la consulta del 16, y más adelante también será convocado el Comité Central para entregar formalmente los resultados de ese proceso a quien lo convocó, que es la máxima dirección de nuestro partido. Maestro, miren, me ha llamado poderosamente la atención precisamente eso que usted señala de, bueno, el virtual candidato, ¿verdad? Aunque eso no se ha confirmado, pero el virtual candidato del PLD es Abel Martínez. Me ha llamado poderosamente la atención verlo en las calles. Bueno, no ha descansado prácticamente. Por dos razones fundamentales. Primero, porque ya en lo que queda, usted que es un político bastante avesado sabe que ahora mismo ni Jesucristo en esta etapa de lo que queda del año puede competir con el gobierno. Usted lo sabe perfectamente. La agenda a partir de ahora es lo bonito, la que sé yo qué, la Navidad. Y usted sabe quién patrocina O eso. las inundaciones inusitadas. ¿Verdad? Exacto. Entonces, un candidato en la calle ahora mismo lo que va es a invertir recursos innecesarios. Eso es lo primero. Y segundo, a pesar de lo he dicho de que Abel Martínez es una figura con muchas características positivas, también hay algunos temas que hay que profundizarlo. Entonces yo entendía que esta era la oportunidad para ir a un cuarto de guerra, a sentarse a trabajar, ¿verdad? A depurar un programa de gobierno, temas puntuales, a profundizar en temas que él ha planteado. ¿Por qué no ha pasado eso, maestro? Sí, ha acontecido, tú tienes toda la razón. Sin embargo, la proximidad de las Navidades todavía no se sienten, no puede guardar al Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro noveno congreso comenzó justamente a finales del 2020, en pleno periodo navideño. La plenaria fue el 19 de diciembre. O sea, el PLD es una maquinaria que trabaja 24/7, los 365 días del año, guardando. Fíjate que yo me refería a él, no a la estructura. Sí, La estructura tiene que trabajar, obligado. correcto, guardando naturalmente el respeto por las normas. Efectivamente ya hay un coordinador de lo que será la campaña. No es que tenemos un coordinador de campaña per se, sino que tenemos ya identificado quién va a ser correcto, Francisco Javier García. Y la semana pasada designó también al coordinador técnico de los trabajos para el programa de gobierno, que es el exministro joven, talentoso, miembro del comité político, Juan Ariel Jiménez. Y al mismo tiempo también, justo ayer estuve por Palenque, estuve compartiendo con Carolina Wertmüller, que es la que va a coordinar el trabajo de juventud, y también Johnny Pujols,
Ustedes saben que es un joven también talentoso de la nueva camada en el comité político que va a coordinar el gabinete, la oficina de trabajo. De manera que estamos en el trabajo de gabinete, bajo techo de organización, pero al mismo tiempo el partido sigue con su agenda de juramentaciones que se interrumpió por la consulta y que presidía Danilo Medina. Esos actos de juramentación ahora serán presididos por el presidente del partido y nuestro próximo candidato. Insisto, oigan la denominación, próximo candidato, pues nosotros somos respetuosos de la ley. Pero Melanio, junto con Danilo, ¿va a haber va a estar. Pues lo van a echar baigón, me imagino, entonces la gente de la calle ahí. Continúe, profesor, continúe. No, No se deje pero la provocar. verdad, no, a ver solamente en eso, en serio, Melanio. Yo quiero preguntarle No, lo locura. siguiente, saliéndonos un poco de la política. Ya había preguntado por ti. Líder y guía. Es que usted sabe, Melanio, Saliéndonos un que poco de la política, Melanio. Le va a sacar la alfombra, mamá. No. Hay Está fuerte eso de haber. hay un nuevo ministro de Educación, Melanio. El señor Ángel Hernández. Usted fue ministro en su momento. Entonces, uno, con la experiencia acumulada que le va dando la política y los medios y estos asuntos, no dedicándose a eso todos los días, ve que cuando un incumbente llega nuevo a una institución que empieza a atacar, a fustigar, a perseguir a quienes Es porque no tiene nada en la bola. a quienes le han antecedido, sea de su partido o de otros partidos, de otras gestiones, como que regularmente el funcionario, Melanio, que hace eso, no termina bien en su cargo. Eso no digo que sea el caso de él, pero es lo que la experiencia nos ha enseñado. Usted que fue ministro, Melanio, que sabe que el señor Hernández, por ejemplo, tiene su universidad ahí, a la que el propio MINER le ha pagado muchísimo a través de INAFOCAM para formación de maestros. ¿Cómo valora usted estos primeros meses? ¿Usted entiende que el señor Hernández está enfocado, tiene las competencias para llevar la educación pública dominicana a un buen término? ¿O usted entiende que no, que definitivamente él está errado en esa estrategia de estar en los medios todos los días hablando y cuestionando las gestiones anteriores, la del PLD, la de su compañero de partido Furcal? ¿Cómo usted analiza en sentido general lo que usted ha visto hasta ahora y las posibilidades del señor Hernández llevar la educación dominicana a un feliz término? Lo que uno aprecia prima facie es que en el ministerio hay mucho oficio. Hay mucho oficio por hacer. Ese de oficio yo lo recuerdo a mis hermanas en la casa. váyase a su oficio. Hay muchos oficios que atender. Y yo me limitaría en esto, porque no quiero, es un amigo, yo quisiera que tenga un buen ejercicio en la gestión. La educación dominicana lo requiere. Yo me tomo la palabra a la vicepresidenta, su mentora, que le dijo que se iba a tomar un cafecito con él. Yo pienso que el ministro ha tenido un exceso de sinceridad al ver la gravedad y la complejidad de los problemas que tiene entre manos. Esta semana me correspondió participar con unos panelistas internacionales en el 10º Congreso de la Asociación Dominicana de Profesores, que sesionó del 3 al 5 en el Hotel Dominican Fiesta. Y yo decía que nosotros tenemos una gran responsabilidad por delante. La Asamblea de Naciones Unidas de este año se dedicó al tema de la educación. La transformación de la educación, porque se entiende que hay una crisis fuerte, sin precedentes, y que es lenta e invisible, que está poniendo en entredicho, está poniendo en riesgo la presente generación de niños y niñas. Porque si estábamos mal antes de la pandemia, en el caso de América Latina, yo señalaba en mi intervención que antes de la pandemia, un estudio del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación decía que los niños de 10 años en Latinoamérica, más del 60% no pueden leer comprensivamente un texto simple. Eso da pena. Ya eso lo habíamos visto aquí en la prueba diagnóstica de tercer y sexto grado, pero es América Latina, no solamente el país. Es Chile con su sistema, que es uno de los más sólidos del continente, Uruguay, México. En promedio en América Latina, cuando los niños y niñas con 10 años que deben estar alfabetizados no son capaces de leer un texto simple, estamos fuñidos, para decirlo en un lenguaje popular. Entonces yo llamaba la atención de que es
imprescindible que el magisterio, y lo que hablábamos era de la formación docente, que el magisterio entienda y haga conciencia que tienen que convertirse en animadores, en acompañantes de ese proceso, que forme a los niños en el presente para el presente. Es una anacronía hablar de que se va a formar los niños para el futuro. Ya eso no es posible, porque el futuro es incierto. Y a un maestro, maestra, con unas simples herramientas rudimentarias, con paradigma del siglo XX, tú no le puedes decir que predica el futuro. No, y que le llegue a estudiantes con expectativas del siglo XXI y una Así currícula es. del siglo XIX. Así es. Porque entonces hablamos de una quimera de Así la es. educación en la República Dominicana. Así Pero es. me gustaría preguntarle a propósito de eso, si lo que ha hecho falta de alguna forma es voluntad, porque ya hemos hablado en otras ocasiones y creo que es recurrente de esta quimera. Una currícula del siglo XIX, profesores formados en el siglo XX, estudiantes expectativa del siglo XXI, pero se le agrega un ingrediente más. Usted habla de la capacitación docente, pero aquí hay docentes que como no pasaron las pruebas optativas en otras universidades, en las universidades para otras carreras, lo mandan para educación. Vete a estudiar educación. Entonces tenemos profesores que escriben yo con doble L, tenemos profesores que escriben biología con V, tenemos profesores que te escriben biología con J, sin tildes, y entonces todo eso lo absorben los muchachos. Tenemos profesionales que si tú le pides que te haga una comunicación, solicitar un empleo, como yo acostumbraba en algunos para ver con qué estaba manejándome, son incapaces de redactarte un párrafo. Es una pena. O sea, no es solamente en el caso de los docentes. Y yo abordaba ese tema acá en mi ponencia. Yo decía, ¿de quién es la culpa? Las academias le echan la culpa a la formación preuniversitaria. Los déficits vienen, las lagunas vienen desde la primaria y la secundaria. Pero es que esas academias son las llamadas a formar esos profesores que van a formar precisamente a esos niños y niñas y eventualmente a los profesionales del futuro. Eso es un tema estructural. Tenemos una crisis estructural de todos los niveles. Ahora, yo decía, el Ministerio de Educación y el MINER, ya eso está establecido en la ordenanza 0915, tienen que establecer los perfiles de egresado del formador, del docente que requerimos para este siglo. Pero no puede ser que las universidades vayan a Inafocán con su oferta de formación de diplomado, de maestría, sobre temas que no tienen nada que ver con las necesidades específicas del docente dominicano y que requiere la escuela dominicana. Yo le hago la pregunta porque yo justamente, mi abuela es educadora. O sea, mi abuela toda su vida a educación fue directora de una escuela. Y yo recuerdo que mi abuela me decía, aquí matemática y lengua española, porque si tú no sabes lo que tú estás leyendo, ni lo interiorizas, entonces no estás haciendo nada. Así y si es. no sabes correctamente sumar, restar, multiplicar, vas a tener problemas. La lógica y porque el la pensamiento lógica abstracto. y el pensamiento abstracto usted lo desarrolla ahí. Sí. Y todos los días, después que yo llegaba del colegio, yo tenía de 30 a 45 minutos con mi abuela haciendo tareas. Ahora, mi abuela fue formada en la época de Trujillo. Entonces, yo lo que no entiendo es, si tenemos tantas herramientas ahora, ¿cómo es que esos profesores de la época de Trujillo, que supuestamente no tenían las herramientas, fueron tan buenos profesores? Yo recuerdo a mi maestra alfabetizadora, Celeste Mateo. La recuerdo, porque los alfabetizadores eran maestros sin igual. Señores, llevar a un niño o niña a entender el código, a poder leer y escribir es un milagro. Es un milagro. Y eso no se puede poner en manos de cualquiera. Entonces aquí los maestros alfabetizadores de esos primeros años, por un tema de que se premiaba a los que estaban en secundario, estaban en otros niveles, fueron sacados de las aulas y lo convirtieron en técnicos o iban a otros niveles de enseñanza. Y lamentablemente, en lugar de estimular, porque ¿qué fue lo que yo planteaba y lo hice en mi gestión? Había que promover y estimular a esos profesores de los primeros grados. Además del salario base, que tiene que ser un salario digno, poner unos plus por desempeño y por el tipo de dificultad que enfrentaban. Señores, cada niño es un sujeto único, irrepetible.
y tiene que ser abordado en una educación personalizada, con todas sus inteligencias múltiples, pero también con sus debilidades. Y eso, un maestro alfabetizador tiene que identificarlo desde que llega el primer día el niño a la escuela. Bueno, Lamentablemente como tú dices, se perdió esa vocación y entonces el magisterio se convirtió en los últimos años en una profesión segura, donde no se cancela nadie. Y donde el dinerito. Y Vacaciones con pagas. seguro médico, con plus, con su regalía. Entonces, todo ese tipo de cosas estimuló a que muchos, sin las condiciones ni la vocación, vinieran al sistema. en los próximos días, Melanio, el gobierno dominicano va a cumplir 26 meses, encabezado por Luis Abinader. Ha habido 2 ministros en este corto trayecto. Desde su óptica, como pasado secretario, ¿usted llegó a ser ministro? Sí, fui el primer ministro de Educación como en el primer- 2009. como primer- Comencé como secretario y terminé como ministro. Como primer ministro de Educación que ha tenido este país. ¿Qué Acá hay una valoración? joven que me presentaba, el señor secretario, pues tenía que decir, el señor ministro, la tengo que mirar. En ese tiempo Fue mi Claro. presentadora oficial. Danmira Caminero. ¿Qué valoración? Jovencita, hay que decir jovencita. ¿Qué valoración desde su óptica más objetiva, Melanio, le da usted a estos 26 meses de educación por parte del gobierno del presidente Luis Abinader? Desde Y- la más objetiva posible óptica. Inevaluable. Ah, bueno, es positiva. No. No, ¿Cómo positiva. No la quiere evaluar. Inevaluable. Maestro, no hay nada positivo. No hay nada que puede evaluarse. Ah, sí, no, maestro. Tú sabes que Pero es profesor, sencillo. Pero anunciaron en estos días el servicio de transporte escolar, eso es algo positivo. Pero Melanio, Eso lo inició el presidente Medina y están todos los autobuses que fueron entregados en la ruta por los Alcarrizos. No, hombre, señores, no. Es como esto. Este no puede seguir siendo un gobierno de anuncios. inevaluable. Inevaluable porque, Que bueno, explico, comenzamos con una tarea dura, fui de los primeros, en este programa yo vine y decía que había que darle el beneficio de la oportunidad Sí. Claro. al ministro Fulcar, porque íbamos a iniciar una circunstancia única en medio de una pandemia, que el gobierno nuestro pudo manejar la terminal del año escolar, dejó un protocolo para poder mantener a los niños y niñas alrededor de la escuela sin poner en riesgo su salud y su vida. Bien, ellos eliminaron, no siguieron ese protocolo y decidieron irse al modelo virtual a distancia. Pero es este ministro del mismo gobierno que ha dicho que no hubo nada. Pero Melanio, usted no se puede montar en la carreta de un ministro que puede ser injusto, porque convertir las casas, los hogares en aulas, es un acto de gallardía. Sí, Eso es fuerte. Me monto en mi propia carreta. En la entonces. suya, sí, señor. Sí, yo le decía a Fulcari, incluso en una actitud de colaboración, le llevé un material que tenía de 500 vídeos, porque en mi gestión, lo recuerda la moderadora, comenzamos el tema de la educación virtual como una herramienta. Nosotros logramos colocar en las 200 escuelas de mayor número de alumnos plasmas para bajar del satélite programas modelos de matemáticas, ensayos de química, biología y física, porque cuando tú no tienes docente, tienes que utilizar ahí sí la herramienta de la tecnología es fundamental para poder tener un modelo de clase virtual por internet o por televisión, por el cable. Contratamos Intersat, un cable mexicano que tiene muy buenos programas educativos para que no solamente los alumnos, el docente también aprendiera conjuntamente con sus alumnos. O sea, yo comencé eso. Y logramos trabajar unos interactivos y unos 500 videos sobre temas diversos que yo le dije al ministro, le di la guía que debía estar por ahí en los archivos guardados. Porque así es que se hacen las cosas acá. Guardados porque había que satanizar la gestión de Melanio Paredes. Y ahí están los textos integrados como guía pedagógica inapelable. Todavía no se ha escrito algo similar y están ahí. Y le decíamos, yo te deseo suerte, es una empresa importante, es una iniciativa importante, pero siempre tiene que estar bajo la máxima de Piaget, de la prueba, ensayo, error. O sea, hay que evaluar. No se evaluó. Ese año virtual no se evaluó. Se invirtieron 26,000 millones en alquiler de espacios de televisión, en productores para programas educativos, en las famosas cátedras ciudadanas, en unos cuadernillos. Y no se evaluó. Al final se promovieron automáticamente todos los alumnos sin saber si tenían o no dominio de las habilidades y capacidades que supone cada grado. Y volvimos al año de presencial, sin evaluación tampoco, y tampoco se evaluó. Entonces, hay 2 años perdidos.
Y no yo, lo dice el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación y ahora lo dice la Asamblea de Naciones Unidas. La pandemia llevó a un retroceso en materia educativa. Y yo te digo, si estábamos en el piso en términos de aprendizaje, que el 88% de los niños y niñas dominicanas no leen ese texto simple al que hacíamos referencia, ¿hacia dónde vamos si estábamos en el piso y conforme los estudios internacionales hemos retrocedido? Y yo no puedo decir aquí que ha sido buena la gestión o que ha sido mala porque no ha sido evaluada. Bueno, Maestro, yo... Cuando digo inevaluable, que no ha sido evaluada. Okay. Elvin se salió del tema político, pero yo tenía esta pregunta y no quería dejarla pasar porque la semana pasada todos los partidos firmaron con la Junta Central Electoral un supuesto pacto, una cosa para mí innecesaria porque ya está la ley ahí y dice, lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley. Bueno, pero firmaron un pacto donde se pusieron de acuerdo en 8 puntos, que no va a haber proselitismo, etcétera, etcétera. Yo pienso que de los más afectados en ese pacto sería el candidato del PLD porque es el menos conocido de todos los candidatos. O sea, tenemos al presidente y tenemos al expresidente Leonel Fernández, que son 2 figuras conocidas. ¿Están ustedes realmente dispuestos a cumplir ese pacto? ¿Y usted cree que van a cumplir ese pacto todos los partidos cuando sabemos que ya usted mismo dijo que van a empezar a hacer juramentaciones? O sea, ¿no cree usted también que se va a ver afectado el candidato del PLD si cumplen esos 8 puntos que dispuso la Junta Central Electoral en ese pacto que firmaron la semana pasada? Aquí hay cosas que se ponen de moda con nuestra consulta. Nuestros opositores comenzaron a decir que estábamos violando la ley, que nosotros estábamos eligiendo un candidato cuando la ley no lo establece, en un tiempo no previsto para las campañas electorales. Dijimos, simplemente el partido, por lo que tú dices, estamos en desventaja frente a 2 partidos que van a ser nuestros contendores que tienen ya candidatos definidos en la fuerza del pueblo, conocidos. Porque mientras Leonel esté ahí, que nadie aspire. Y en el caso del partido de gobierno, aun cuando el presidente en ejercicio no lo ha dicho, todo el mundo está contento en que será el candidato del Partido Revolucionario Moderno a la repostulación. Entonces nosotros hicimos un proceso legalmente protegido. Dijimos, vamos a identificar nuestro candidato, como la ley establece que en el 23 se formalice esa candidatura mediante una convención, una consulta, un congreso, lo haremos, pero de antemano, sin poner en tela de juicio la libertad que tiene cada miembro del partido de aspirar, de elegir y ser elegible, sin que lesionemos derechos fundamentales. Vamos a identificar un candidato, que es lo que va a hacer el Comité Central ahora convocado para mediados de este mes, para decir que todo el liderazgo del partido apoyará a ese que escogimos el 16. No significa que si Juancito Pérez quiere postularse en el 16, irá a una convención o a un congreso electoral, como llamamos el PLD con Abel, pero sabemos que de antemano Abel será el escogido. O sea, con eso protegemos el proceso de las formalidades. Ahora, si se viola o no la campaña, aquí hay vallas por todo el país con la efigie de Leonel Fernández. Sí, yo lo he visto. En todo el país. Lo que no acontece con ninguno de nuestros aspirantes ni ocurrió con Abel. Aquí vemos a diario y la gente se escandalizó, por eso la Junta convocó con 2 actos reeleccionistas masivos, que no es posible que tú lo convoques en 3 días si no hay recursos del Estado. Ningún partido tiene capacidad de movilizar en 3 días lo que movilizó el PRM el fin de semana pasado. Entonces, si no es con eso fue una del pérdida Estado. de tiempo, lo de la semana Yo pasada. pienso que es una forma de decir a la Junta, y yo creo que sí, miren, aquí estamos nosotros, ustedes son los que dirigen este proceso, nosotros firmamos. Sí, No creíamos que la propia resolución que ellos dictaron es lo que contiene el famoso pacto. Y la ley le confiere ese error arbitral a la Junta Central Electoral. Ahora, nosotros sí seguiremos haciendo nuestros actos bajo techo, actividades institucionales. Las juramentaciones son actividades que están protegidas por el artículo 216 de la Constitución, que dice que los partidos tienen autonomía para su funcionamiento interno, para captar afiliados, y es lo que estamos haciendo. En esos actos, por ejemplo, en la capital, el Gran Santo Domingo, tenemos ya 106,000 nuevos miembros que serán juramentados en las próximas semanas. En San Juan hay 21,000 nuevos miembros que serán juramentados las próximas semanas. Profesor, pero es que ustedes con esa cantidad de que Maestro, No hay local tan grande en el 121. PLD. 13,000. nada de eso apareció ahora para la ¿Y en consulta. la consulta cuánto votaron? 3 gatos. Votaron 500,000. 500,000 personas, aún con las 503,000 personas, a pesar
de que, y eso pasa siempre, la consulta interna de los Maestro, partidos. maestro, le voy a hacer una pregunta para sacarlo. No, pero déjame sacarlo de terminar, ahí. déjame Déjalo terminarte. que termine, que va En la bien. convención de PRM en el año 80, en el año 19 votaron 389,000 personas y Abinader es presidente de la República. Los procesos internos no movilizan como los procesos nacionales per se. Y al mismo tiempo debo decir que más de 150,000 PLDistas cuando fueron a ejercer el voto aparecían invalidados, porque fueron inconsultamente incluidos en el padrón que en la calle estaba organizando la llamada Fuerza del Pueblo, y otro porque efectivamente, como no había un proceso de identificación de candidatos en el PLD, se llevaron de la ola y se afiliaron. Pero cuando fueron a votar ahora, porque son PLDistas, entonces aparecían invalidados. Si le sumamos 102,000 a esos 500, estamos hablando de 600,000 electores. Nuestras expectativas no estaban por encima de ahí. Ahora, yo les puedo decir a ustedes que tenemos 500,000 de nuevos afiliados al PLD, que puede ser en una plataforma demostrable con su identificación, han sido reclutados con su cédula, y naturalmente a estos actos no pueden ir todos. Convocamos a una cancha que caben 6,000 personas, 5,000 personas, y allí se lleva una muestra. No significa eso que son solamente los juramentados. Por ejemplo, en el caso de Santiago, el 28 de noviembre del año pasado, va a ser un año ahora, nosotros juramentamos 7,000. ¿Qué teníamos en la cancha del GUG? 3,000, 4,000 personas. Ahora, yo les puedo decir a ustedes que teníamos registrado en plataforma 7,000 nuevos miembros. Manuel. Maestro, mire, me llamó poderosamente la atención la respuesta que usted le dio a Delvis, ¿verdad? De cómo evaluaba el gobierno. Yo quisiera plantearle algunos puntos, a ver su opinión. Primero, que yo recuerde, usted es mucho mayor que nosotros, me pudiera corregir si estoy equivocado, que yo recuerde, no conozco a ningún otro gobierno en este país que haya llegado y haya tenido la valentía de decir, eso fue lo primero que hizo Luis cuando llegó. Lo ha dejado, pero lo hizo. Estoy aquí inaugurando esta obra, Danilo Medina dejó esto en un 80%, usted lo recuerda, ¿verdad? Así es. Lo hizo públicamente. Pasó con la Plaza de la Salud. Varias veces lo del hizo. Hospital Para mí Centro. eso fue importantísimo, eso no se así había es. visto, no. Eso fue lo primero, el primer paso. Tiene 10 puntos. Segundo paso. Van 10. Segundo paso. Nunca había visto a un presidente de la República llegar y empezar a visitar al liderazgo nacional. Lo recuerdas en la Casa Nacional del PLD. ¿Cuánto diciendo, le damos, Melania? Estamos aquí, espérese, yo voy a señalar los puntos. Estamos aquí buscando, ¿verdad?, el concierto de todos porque el momento es difícil. El momento es difícil. Usted lo recuerda, eso lo hizo también Luis Abinader cuando llegó. Le doy 5 porque hizo eso, pero el otro día Ok. estaba diciendo No. que el comité político del PLD era un niño de delincuentes. Está bien, Ay, Dios. pero estoy diciendo, destacando los puntos, ¿verdad? Otro elemento, por ejemplo, este gobierno, que yo sé que eso inició en proceso pasado, no se desarrolló, ya definió un plan para establecer un segundo idioma aquí en el sistema educativo en la República Dominicana. Eso inició con usted, yo lo recuerdo, ¿verdad? Segundo, inició una transformación, por ejemplo, de convertir, que lo he dicho, yo tengo años abogando por eso, 79 liceos, convertirlo en politécnico. Eso también es positivo. Me imagino que usted entiende que sí. Segundo, ya se anunció, ¿verdad? El propio Santiago, así, ¿qué se llama? ¿Sí que está en Ensenada? Sí. De que van a aportar ahora, subieron de 1 millón a 2 millones el monto que tienen los enfermos para enfermedades catastróficas. Yo pienso que eso es positivo también, ¿verdad? Tercero, otro elemento, por ejemplo, este la gobierno... pregunta. No, estoy mencionando los puntos para que él me, ¿verdad? Pero vaya la pregunta. A pesar de que ha habido dificultades, el único gobierno que yo conozco que ha desarrollado una agenda para construir un muro en la frontera, que no es la solución, pero una parte del problema, ha sido este gobierno. Yo me imagino que eso es positivo también. 2 años y cuántos días. Pero yo estoy diciendo- No. Y tú, la palabra que tú has repetido en todo lo que me has dicho es anuncio. No, pero pregunto. Anuncio. Pero pregunto, maestro, esas cosas, por ejemplo, el tema del turismo ha sido exitoso, no como ellos dicen, pero también en la recuperación. Montado en un jet que estaba a 33,000 pies de altura. Entonces, pregunto. Con más de 6 millones de turistas Puedo llegando al país. mencionarle innumerables cosas, maestro. Esas cosas no son positivas, maestro, no. Mira, yo quiero decirte lo siguiente, porque el político que niega todo es un político irresponsable, sobre todo si lo hace desde la oposición. Que yo entiendo de Luis saludable, que ha tratado de mantener una imagen de un gobierno que no permite que un ruido de corrupción le afecte su imagen. O sea, cada vez que ha habido, desde Kimberly, cada vez que ha habido rumores de corrupción,
ha suspendido, ha cancelado, Con varios algún- ministros con cancelados. algunos, no con todos. Bueno, Con sí, sí, con porque, algunos. pero había uno que Hay estaba, conductos había uno favoritos. que estaba en Palacio que finalmente tuvo que salir. Fue, aunque se protegió por un tiempo, pero tuvo que salir. Amigo de ustedes, de hecho. Entonces, alguna gente inclusive cuestiona el Algunos mismo, roban, su otros mismo cometen coordinador de falta- campaña. Falta de integridad. Vamos, Su mismo coordinador de campaña. Entonces yo pienso que él ha tratado de mantener la imagen de que es un gobierno pulcro, que es un gobierno que no tolera la corrupción. Eso innegablemente hay que reconocérselo a Luis. Que es un hombre trabajador, bueno, muchos se preguntan, ¿y en qué tiempo revisa, firma y despacha desde su oficina? Porque el hombre está en la calle todos los días. Pero hasta eso es cuestionable, porque hay que dedicarle tiempo. A un país como este, que como decía Fernando una vez, es un país pequeño pero difícil de gobernar. Tú tienes que dedicar tiempo, porque los problemas no se solucionan simplemente con anuncios o estando. Por ejemplo, se fue a Fiona el otro día. Todavía están los problemas de Fiona ahí. A mí me dicen que el presidente ha estado colérico en estos días con obras públicas. No sé por qué razón. Incluso hizo un descenso en obras públicas, creo que este fin de semana, y se le vio en condiciones no amigables. Entonces yo te podría decir, Manuel, con todo esto que tú has dicho, que tienen parte de razón, el propio Muro, en 2 años puede este gobierno mostrar una obra que haya comenzado y terminado. Melanio. No que haya comenzado en el gobierno anterior, que haya dado el palazo y le haya puesto la pintura final. ¿Hay una? Melanio, yo quiero de mi parte, finalmente, despedir la entrevista preguntándole lo siguiente. Usted que es un veterano de la política, ha visto muchas elecciones, muchos procesos, sociólogo, de todo. Yo me junto mucho con ustedes. Ustedes Mire, me dicen veteranos, mire, me tiran 2 años arriba. no, pero me junto pero mucho es con veterano ustedes de vivencias, para mantenerme de fresco. vivencias. ¿Qué es lo que pasa? Que la Galu no ha salido. ¿Quién Que la las tiene- quién la tiene encuestadoras, secuestrada? que las encuestadoras que la gente le ¿Qué pregunta atribuye es? peso, Ajá. no han publicado, y las que salen son encuestadoras que no se conocen. O sea, ¿qué es lo que pasa? Usted Yo qué tengo- sabe? tengo Porque mucho- ya para esta época, en procesos anteriores, Galo hace rato que había publicado. Yo tengo mucho tiempo que no veo a mi amigo Rafael A Acevedo. Rafaelito. Sin embargo, conozco del proceso interno del PLD que una empresa alternativa que él tiene, que no es Galo, hacía, y que el amigo Manuel Corripio manejaba números en este proceso, y que lo conoce Leonel Fernández, que es muy amigo de él, y lo conocía Margarita, y lo conocían alguna parte del liderazgo nacional. Pero yo pienso que ya, como hay 3 candidatos o posibles candidatos identificados en las 3 principales fuerzas políticas, y ayer salió el 4º, ya parece que Miguel Vargas también será candidato, que es la 4ª fuerza mayoritaria que definió la Junta Central Electoral. Entonces ya a partir de enero esperemos encuestas. Bueno. Esperemos. Gracias, señores, Y a le Melanio man- Paredes. Y le manda a decir Guido Gómez por Mazara estar Que con él va nosotros. también. que él tiene los bultos hechos, que también Mi va. amigo Guido, nos encontramos en el Mirador y tenemos interesantes discusiones caminando en el Mirador. Interesante, interesante. Bueno. Eso es bueno. Eso es de Va.